A continuación podrás ver un paso a paso detallado de cómo poder tejer lo que es el asa para la bolsa de Mega Rosa Plus. Aquí te dejo la lista de los materiales que debes de utilizar para que te quede igual que la que te estoy mostrando aquí en pantalla. Quiero mostrarles la asa que vamos a hacer. Es una igual que esta. Eh, pues se va a hacer en polipropileno número 15 y voy a usar de estas argollas que son en color oro. ¿Por qué voy a usar lo que es el polipropileno número 15? Es porque estoy tratando de que pues no quede tan pesada, ¿verdad? Entonces, para iniciar lo que voy a hacer es hacer un nudo corredizo. Tomo la argolla, meto el gancho acá así y, ¿verdad?, paso acá, ¿verdad? Ajusto lo que es el anillo y lo cierro, ¿verdad? Esto no cuenta como un punto. Ahorita voy a hacer mi primer punto bajo y contamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer 3 cadenas, giro mi trabajo y voy a empezar a trabajar en flow, o sea, solo con la hebra frontal. Esta, vean, la voy a acercar, esta la vamos a dejar donde me he levantado con cadenas y me voy a ir para el siguiente espacio y voy a hacer un punto alto, después en el siguiente espacio otro punto alto, llevo 2, después me voy para el siguiente espacio, otro punto alto y aquí, ¿verdad?, tocaría el último. Entonces, ¿qué es lo que tengo a este lado? Tengo 3 cadenas, 4 puntos altos. Giro mi trabajo y ahora exactamente acá donde he puesto, ¿verdad? A este lado puse un punto alto, aquí voy a poner otro, ¿verdad? En la hebra de que me está quedando como libre. Vean, tomo la lazada y aquí, ¿verdad?, hago mi primer punto alto de este lado. Me voy para el siguiente. Vean, ya les voy a explicar algo para que, por si se lo están preguntando, que si vieron, cuando tomé la lazada en el primero, la hice de aquí para acá y la otra la hice de acá para acá. Eso lo pueden hacer como ustedes se sientan más cómodos. No importa si lo tomo de aquí para acá o lo tomo por acá. Entonces, yo el primero siempre lo tomo del otro lado porque se me hace más fácil. Entonces, bueno, vean, exactamente al frente de cada punto alto de este lado vamos a poner el otro. Entonces, como tengo 4 puntos altos de este lado, tengo que tener 4 de este otro. Las cadenas, esas las vamos a dejar así porque allí es donde vamos a deslizarnos para cerrar la vuelta. Vean, hice punto deslizado y allí mismo hago 3 cadenas. Esta ya sería, digamos, la vuelta 2. Ahora, tomo la lazada y los voy a abrazar los puntos altos por el frente. Vean, 1, tomo la lazada y lo abrazo por el frente. 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora aquí está mi cadena y me deslizo nuevamente. Ahí cierro la vuelta número 2 y de aquí en adelante todo va a ser como esta vuelta anterior. Vamos a hacer 3 cadenas y en total 8 puntos altos abrazados por el frente. Así, ahorita tal vez puedan ver ustedes de que está quedando como plano, pero conforme cuando vayamos avanzando ya va a ir tomando su forma redonda lo que es la asa. ¿Cuántas vueltas le vamos a dar?
Esto yo no lo mido por vuelta, sino que le tomo medida, ¿verdad? Ahorita en la pantalla ya les ha de estar apareciendo de cuántos centímetros es de que queda, ¿verdad? Ya. Y asimismo mido el otro para poderles dar la misma largo. Así que yo voy a continuar tejiendo así. Acuérdense, 8 puntos altos y 3 cadenas, o mejor dicho, se inicia con 3 cadenas y luego se hacen 8 puntos altos y luego deslizamos nuevamente en la cadena donde iniciamos, y así se repite todas las vueltas. Todo es repetitivo, así que los veo cuando ya esté finalizando para enseñarles cómo es de que se va a poner la otra argolla del otro lado y así terminar nuestra asa. Yo aquí ya, esta es la última vuelta, ya llegué a lo que es la medida igual a la otra, y aquí hago el último deslizado en lo que es las cadenas para terminar esta vuelta. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo como tratar de que se vea como plano, ¿verdad? Así. Entonces ahí mismo voy a hacer, vean, aquí, ¿verdad? Voy a hacer jalar la hebra, y ya teniendo dos acá, ¿verdad? En mi gancho coloco lo que es la argolla, y ahí prácticamente hago mi primer punto bajo. ¿Cuántos voy a hacer? Voy a completar 5 porque con 5 comencé. Entonces tengo uno, me paso para el siguiente espacio y vean, lo que estoy haciendo es haciéndolo pasado de lado a lado. 2, 3, 4, acá, perdón, aquí hago la número 4 y aquí hago la número 5. Aquí voy a hacer como una cadena en el aire para poder cortarlo. Vean, la corto y aquí la aprieto, ¿verdad? Para que llegue hasta, pues, que quede ahí apretado. Entonces aquí le voy a poner fuego. Bueno, aquí lo voy a cortar con el fuego, y también, ¿verdad? Así lo voy a asegurar acá que no se nos vaya a soltar. Así queda ya. Entonces, como pueden ver acá, yo ya tengo las dos están exactamente iguales.